Hoy es miércoles 26 de junio de 2024. Llegamos a la emisión 571 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que trataremos hoy es la muerte en combate de 25 terroristas integrantes del EPL en hechos ocurridos durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1968 en combates contra el Ejército Nacional en la zona del Alto Sinú, en el departamento de Córdoba. Esta fue una de las grandes operaciones exitosas que hizo el ejército con resultados muy importantes contra un grupo que definitivamente se lanzó a crecer, como lo veremos hoy en el análisis y desarrollo de toda esta información y que nos ayuda a entender mejor cuál ha sido la dinámica de la violencia en esa zona del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué podemos decantar de la historia del EPL escrita por el terrorista Frank Molano Camargo para comprender mejor la dinámica criminal de esta organización terrorista y los altibajos que tenía al interior de la misma, como en la interacción con los demás grupos terroristas de orientación comunista? Pues mi coronel, quizás este es uno de los documentos más claros acerca de este grupo criminal del cual poco o nada se le ha puesto cuidado en Colombia o se ha estudiado menos, pero el EPL tiene una historia larga. eh, en este texto que usted acaba de mencionar, que se titula así, Los orígenes del Partido Comunista Marxista-Leninista y del Ejército de Liberación Popular o EPL, Popular de Liberación, nos lleva a los años 50 y 60, cuando en todo el país se desató la violencia tripartidista. La semana pasada mencionábamos aquí a un sujeto de nombre Julio Guerra, que en apariencia fue secuestrado por el EPL y que lo decíamos, nunca quedó claro si era obligado o había sido un acuerdo tácito para limpiarle la imagen. Pues aquí en este documento queda muy claro que ese sujeto hacía parte del EPL y concluimos que sí se lo llevaron, pero fue en un montaje para tratar de demostrar que el señor no tenía nada que ver, ya que estaba muy metido en la creación de lo que se llamó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, unas ligas campesinas y algo que descubrió el ejército durante las operaciones allá, que llamaban dizque las Juntas Populares de Liberación, que no era otra cosa que milicias armadas, Partido Comunista Armado y movimientos de combinación al estilo de las FARC, como lo que llaman en el argot de las FARC, el movimiento bolivariano clandestino. Entonces, nos queda claro primero eso, ya despejamos la duda que quedaba en la semana anterior frente a este sujeto Julio Guerra. Pero vayamos un poco a la historia que cuenta. Dice que este grupo nació como una consecuencia de la divergencia que hubo entre la Unión Soviética y China, que ya la conocemos, que primero aparecieron el MOEC, el FUAR, el PRS y la juventud del MRL, e inclusive también menciona a una corriente democristiana que era orientada por la revista La Nueva Prensa, y que esos grupos hicieron las primeras reuniones y llegaron a la conclusión de que si seguía con la línea soviética de Nikita Khrushchev, pues difícilmente iban a avanzar porque estaba enclaustrada en el tiempo y seguían con su mentalidad muy agraria de las repúblicas independientes, y ellos lo que querían era dinamizar la lucha y que si se metían al comunismo, el comunismo era beligerante
y no esa combinación de formas de lucha que siempre ha hablado el Partido Comunista tradicional. Entonces crearon un comité de integración. Esto tiene un proceso de grupos y de grupos y de organizaciones y van llegando a conclusiones que van haciendo en diferentes congregaciones o conferencias o congresos. Y por ejemplo, el primer congreso del EPL se conoce como el 10º Congreso del Partido Comunista. Entonces la pregunta siempre se la hacen quienes estudian a este grupo, ¿por qué de una vez comienzan con el 10º? Porque resulta que ellos se declaran el verdadero Partido Comunista de Colombia, que ya llevaba 9 congresos, y dicen que en este 10º ya están las decisiones tomadas. Ahora sí, ya se van para la guerra y son el verdadero Partido Comunista, o sea que el otro partido queda desconocido. Entonces miremos que nacen de una vez con una decisión muy fuerte, con un choque muy fuerte, y por eso es que las FARC los condenan de una vez a muerte. Porque, por ejemplo, Pedro Vázquez Rendón, de quien hemos hablado aquí varias veces, había sido un elemento fundamental para la creación de la República Independiente del Pato, para la organización de milicias y de grupos de formación política comunista, sur del Tolima, en el oriente del Huila, en el occidente del Caquetá, en los llanos orientales había sido muy activo y naturalmente al pasarse como fundador principal del EPL, pues era una traición al movimiento revolucionario. Y esta semana que hemos tocado casos de traiciones sabemos cómo lo resuelven allá. Entonces, se reunieron varios de estos sujetos y crearon la primera forma del EPL. Aquí hemos mencionado tangencialmente cuando ocurrió la emboscada al ejército en la zona de Cartago Valle de las Coloradas, que se decía mucho que el médico cartagüeño Aldemar Londoño se movía muchísimo con los terroristas de todas las organizaciones en la zona. Inclusive se decía que la Mona Mariela del ELN había estado en esa zona y que se movía por la región que trataba de integrar ELN y EPL. Pues al entrar a este documento que nos parece del mayor valor histórico que estamos mencionando hoy, el que escribe el terrorista Franca, quedan al descubierto cuáles son las realidades. Este sujeto, Aldemar Londoño, pues era un miembro del Partido Comunista y era un médico muy conocido en el norte del Valle. Todos esos municipios lo conocían por su acción social y por su militancia comunista frontal y su agresividad que tuvo durante el gobierno de Rojas y su vehemencia contra el Frente Nacional. Entonces, a ese, por ejemplo, le dieron la misión de ir a reunirse con Tiro Fijo, que lo conocía por su militancia comunista, para convencerlos de que las FARC se pasaran a la línea que estaba creando el nuevo Partido Comunista y desconocieran al antiguo Partido Comunista. Pero como ahí estaba Jacobo Arenas, que era el uña y mugre del señor Gilberto Vieira, que, el que movía todos los hilos, pues las mismas FARC cogieron al demás los dos y lo fusilaron. Por eso, el EPL creó un grupo con el nombre de Aldemar Londoño y además rompió todo tipo de relaciones con las FARC. Igual les pasó con el ELN, ya vemos, aquí estuvimos analizando la semana pasada de unos grupos que fueron y vinieron, y lo otro, lo de los famosos desertores que pasan de un lado a otro. Entonces, después del tercer congreso, hacen varios del 10º congreso del Partido Comunista, que para ellos es el primero, pero desconocen al partido tradicional, forman el tercer pleno o hacen varios plenos, y en el tercero ya toman la decisión de iniciar la parte armada en la zona del Simí y el Alto San Jorge, de donde lo justifican y ahí es donde aparece Julio Guerra. Resulta que este Julio Guerra fue uno de los bandidos que en la época de Rojas Pinilla no entregó las armas. Y en medio de tanto agite que hubo, que la Junta Militar, que el cuento del Frente Nacional, él mantuvo su organización armada allá de manera clandestina en la costa, pero no hizo ninguna acción criminal, sino simplemente los tenía ahí a la espera de qué pasaba y se esperó más o menos 20 años con esas armas ahí, perdón, más o menos 10 años con esas armas ahí escondidas sin que pasara nada. Entonces el EPL, como todo comunista, estaban buscando destruir a Colombia,
pues tenía contactos con todos esos guerrilleros o guerrilleros que estaban en latencia y lo contactaron y le dijeron que les ayudara en esa zona a continuar la obra. Y óigase bien, no lo sabe casi nadie aquí en Colombia. Iniciaron de ocupación de tierras un sujeto comunista italiano que se voló de Europa cuando Mussolini lo iba a colgar por andar metido de bandido comunista, con un sector de la Iglesia Católica que encabezaba el Papa Pablo VI, que en ese tiempo era obispo de Milán y secretario del Vaticano, y tenían ahí unos grupos comunistas cristianos que se movían por toda esa zona, y enviaron a esos sujetos que eran perseguidos allá por Mussolini, se volaron y terminaron aquí en Colombia algunos de ellos, y ese sujeto se metió a esa zona, como la vio tan rica, tan próspera, pues pensó en venir a apropiarse de tierras y volverse multimillonario, y dirigió varias invasiones, y de todo lo que él eh, hizo, quedó como herencia Julio Guerra. Por eso es que cuando Julio Guerra llega al gobierno de Rojas Pinilla, tenía más o menos 50 años de edad, quiere decir que fue uno de los jóvenes que de 18 o 20 años de edad participó con este italiano. Entonces, como no nos cuentan nunca la historia del país como pasa, pues no la sabemos. Afortunadamente en este documento un terrorista del EPL la cuenta como pasó y aquí tenemos más claridad. Entonces, ya con la decisión de tomar esa zona del Sinú como el epicentro del inicio de las organizaciones, uno de los miembros de ese grupo inicial que se distribuyeron por varias secciones del país, por varias regiones, a multiplicar la idea de hacer un solo movimiento que integrara todos los grupos armados, lo mismo que estaba haciendo el otro partido comunista. Es decir, quisieron armarles fue una tolda aparte. Pues eso le ocasionó que entre ellos se mataran y ahí murió un tal Garnica, Francisco Garnica, que era un líder estudiantil del Valle del Cauca y ya era bandido. Entonces, en nombre de ese Garnica fundaron el primer EPL. Entonces, sería la información que nos ubicaría en contexto, mi coronel. Gracias, mi coronel, por esa información histórica tan completa. Ahora, mi coronel, ¿cuál era la situación táctica, operacional, financiera, política y organizacional del EPL en 1968, cuando se produjo el exitoso balance operacional del Ejército Nacional contra terroristas del EPL en el Alto Sinú en agosto de 1968? Bueno, mi coronel, ya la hemos visto varias veces, pero miremosla en forma de mapeo. Pues con todo esto que vemos de los choques que hubo, de esa historia que ya nos pone en el contexto exacto y que nos dice cuál fue el destino de Aldemar Londoño, de Francisco Garnica y otros bandidos del EPL iniciales, pues era obvio que estaban superando crisis internas del Partido Comunista, además porque el EPL nace con una cruz en la frente, nace con una lápida a la espalda, porque ellos mismos se declaran en rebeldía contra el Partido Comunista, que era un grupo criminal que movía bandidos y que estaba dispuesto a matar a todo el que lo traicionara, y ellos se declaran en rebeldía y después tienen la estupidez de mandar a sus delegados a reunirse a hablar con ellos, pues era obvio que iban a llevar la peor parte. Y eso de remate los afecta que China o Mao Zedong toma la decisión de suspender el apoyo a las guerrillas. Entonces ya eran dos problemas que tenían. Los problemas con las FARC eran evidentes, aquí lo vimos la semana antepasada, que en medio de esas reyertas y disputas y zonas territoriales, y es que la riqueza de las tierras de esa zona es espectacular. Es una zona quebrada o semiplana, con agua, con buenos pastos, con tierra fértil, y entonces pues es apetecible para cualquier grupo criminal. Y comenzaron los problemas con las FARC, y ellos, en medio de esas reyertas, asesinaron a un bandido del Partido Comunista que llevaba 20 años en la zona organizando gente, preparando la llegada de las FARC. Y claro, como ellos habían sido comunistas de ese partido y ahora fundaban otros, pues estaban en problema con él.
que además sabían que era una piedra en el zapato que tenían que quitar del camino y lo mataron. Y pues eso hizo que las FARC enviaran ya gente armada ya a combatir contra el EPL. O sea, como en las películas de mafiosos, bandas criminales por todos lados. Lo hemos repetido y lo acabamos de mencionar muchas veces, todas esas divisiones de que tenían la línea, que se partieron, que fue que al interior de ellos también surgió otra división porque había unos que consideraban que debía ser urbana la revolución, otros que debía que ser mixta, otros que solamente agraria, otros que no estaban de acuerdo con el tal Caraballo, otros que sí estaban de acuerdo. Entonces el EPL comenzó y Pizarro León Gómez, el hermano de Carlos Loco, el que es profesor de la Universidad Nacional, que le ha hecho un seguimiento muy cercano a ese grupo, tiene datos de que a lo largo de la historia del EPL tuvieron 14 escisiones. Entonces, pues todas esas 14 escisiones demuestran que hubo muchas deserciones, idas para otros grupos, pero en contraste seguían creciendo, que es lo que llama la atención. Ya lo hemos explicado varias veces por qué se incrementa el secuestro, la extorsión en esa zona, por las razones conocidas y sabidas de que no tenían el apoyo exterior y además porque se bandolerizaron, porque se revolvieron con el tal Julio Guerra, nos queda claro hoy, y con otros delincuentes de la zona, y entonces eh, en el mismo ritmo que el desarrollo socioeconómico de la región se fue dando y la cercanía con ese sector geoestratégico que vamos a explicar ahora, les permitía desarrollar este tipo de actividades criminales. Eh, Ese radicalismo que ellos adquirieron de seguir al gobierno chino, al Partido Comunista Chino, pero sin que ya los financiara, les causó todavía más problemas con el Partido Comunista, porque Jacobo Arenas, que era el que movía la batuta, los llamaba revolucionarios extremoizquierdistas y perdidos de la causa leninista. Y entonces, cuando esas palabras, esos hechos llegan a esas palabras tan graves, pues como lo dice Jacobo Arenas en un video, solo tenían páticas para ir corriendo porque ya sabían lo que les iba a pasar. Eh, no obstante de todo eso, volvemos a reiterarlo, hay un problema difícil de entender porque es la influencia que tenía el comunismo y la juventud de la época. Y es que a pesar de todos esos golpes, de todos estos escándalos que se publicaban, de los hallazgos que hacía el ejército, en una época en que la gente sí leía, especialmente los universitarios, seguían creciendo las cuadrillas y se seguían desdoblando. Entonces, al mirar el testimonio de este terrorista Frank, que es un documento que vale la pena leer y releer, porque es muy puntual, mm, se nota por qué escogieron el Catatumbo, pues porque resulta que Francisco Caraballo, que era costeño, había vivido en el Catatumbo mucho tiempo y había participado con el Partido Comunista Tradicional en la organización de una cantidad de ligas campesinas y de sindicatos campesinos y petroleros o antipetroleros en esa región, que a él le daba la posibilidad que ahí había una zona para desarrollar EPL y por eso ahí nacieron unas cuadrillas. Otro era en el norte del Valle del Cauca, donde había todo ese enredo que hemos visto, que estaban los liberales, los conservadores, los comunistas, y todos estaban en pugna, pero como el MOEC era el primero que ahí iniciaba ya a tratar de articular todo eso, entonces ahí aparecieron los bandidos. Y también en el SINU, porque el contacto era el señor Julio Guerra, que aquí en este documento nos queda claro que no era el campesino que se ha dedicado como el líder social, sino que al contrario era otro bandido que estaba ayudándole a organizar esa situación. Entonces el énfasis en medio de toda esa pelea, de todo ese discurso interno que tenían las dificultades, era que necesitaba la revolución gente muy preparada. Entonces mientras las FARC los estaba expulsando, porque expulsó a Bateman, a Pizarro, Navarro, Vera Grave, a todos los delincuentes que eran universitarios y se han metido a las FARC, el EPL y el ELN hacía lo contrario, los atraía más porque consideraba que era con ellos que se formaba la revolución. E inclusive el M-19 es el reflejo de eso. El M-19 nace de los sectores descontentos por el robo que le hicieron a las elecciones de Rojas Pinilla, sectores del MRL que vieron que Alfonso López era un politiquero corrupto igual a los demás, sectores del ELN y las FARC y el EPL que vieron que
ese tipo de mando criminal al estilo Vázquez Castaño no funcionaba y sectores de las FARC entraron en franca eh, rebeldía contra Tiro Fijo y Jacobo Arenas. Como vemos, un cuadro complejísimo. El señor de Rux no lo menciona ni por las curvas en la realidad de lo que pasó, pero esa es la historia nuestra y hay que ponerla sobre el tapete como es y no como la quisieran escribir los comunistas, ni los cómplices de ellos. Mi coronel, ¿cuál es la trascendencia geoestratégica de la subregión cordobesa del Alto Sinú? Mi coronel, tenemos varios mapas para analizarlo. Miremos que la subregión del Alto Sinú es muy interesante, de un altísimo valor geoestratégico por varias razones. Primero, digamos que no la integran sino dos municipios, aquí al suroccidente del departamento. El municipio de Valencia y el municipio de Tierra Alta, que es uno de los más grandes del departamento. Mm, ¿Cuál es la característica? ¿Por qué se llama Tierra Alta? Porque pues en Córdoba hay mucha sabana, también hay zonas semionduladas, pero el municipio de Tierra Alta es el que más llega a la serranía de Ayapel, que se une también con la de San Jerónimo y la de Avive, que es como una especie de ramificación o de formación semi-independiente de la cordillera occidental y que nace en lo que llama la zona o el nudo del Paramillo. Y si hacemos una contextualización comparativa, pues es más o menos lo que significa el nodo de la cordillera central para el crecimiento, el nacimiento y la formación de las FARC. Entonces aquí el EPL sigue el mismo ejemplo y toma esos dos municipios. Cuando se nombra el Alto Sinú, muchas personas se imaginan que es toda una región que hay varios municipios y resulta que son dos, porque la otra parte es la del San Jorge que queda aquí al oriente del departamento. Y ahora, ¿cuál es la importancia geoestratégica de esta zona? Como lo vemos aquí, es muy quebrada o semiquebrada y que llega hasta el nudo del Parque Nacional del Nudo del Parabillo, que está más o menos enclavado sobre la serranía de San Jerónimo, pero que también llega a las otras dos de Avive y Ayapel. Y que sale a Ituango, Antioquia, que también es bien quebrado, sale a Mutatá, sale a Chigorodó, sale a Carepa, a San José de Apartadó, sigue el curso del río Sinú y va descendiendo a los valles y llega al Océano Atlántico. O si se carga sobre la serranía de Avive, va a salir directamente a toda la zona conflictiva del Urabá, que ya la mencionamos, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Nueva Antioquia, Las Flores, Viva Dios, que han sido nombres que hemos escuchado muchas veces por acciones criminales de las FARC y del EPL. Entonces, eso ya nos da otra connotación, es que es como una especie de sierra maestra. Si uno mira, las FARC quisieron hacer su sierra maestra en la zona de la cordillera central, con proyección a la oriental y la occidental, Tolima y el Huila, el Cauca, el Caquetá, el Valle, etcétera. El ELN la quiso hacer en la sierra, en la serranía de San Lucas y el Catatumbo, y el EPL la quiso hacer aquí en el Sinú. Entonces, circunstancial o no para el ELN y para el EPL, pero la realidad es que le apostaron a nodos geoestratégicos fundamentales del país y por eso la violencia se ha enquistado tanto, porque es que afecta directamente a sectores de amplísima importancia para el desarrollo del país y para la proyección. Esto, pues obviamente los dirigentes políticos que no saben ni dónde queda Manaure, Guajira, ni conocen siquiera qué es Miraflores, Guaviare o La Chorrera en el Amazonas, pues no les importa porque no entienden el país, no saben leer el mapa del país, no entienden ni siquiera cuál es la contextura geográfica que tenemos. Y eso pues también es una falla de la educación en Colombia, ¿no? Los muchachos se les pregunta cuál es la capital del departamento de Sucre y dicen, ¿y acaso Sucre es un departamento? No conocen, no conocen. Y a los muchachos de Sucre le preguntan, oiga, ¿y dónde queda Buenaventura? Y dicen, no, pues es un puerto igual sobre el río Amazonas como Leticia. Están completamente desinformados. ¿Por qué los profesores de la pasan enseñándoles es comunismo y no la estructura de nuestro país?
Entonces aquí vemos esto de de las tantas infografías con las que el señor de Rux ha querido explicarle al país cómo gráficamente existen los problemas, pero que si lo miramos desde otra óptica nos da la claridad de qué es lo que pasa allí. Entonces, por ejemplo, al nudo del Paramillo lo colocan dando contra el Golfo de Urabá, eso no es cierto. El nudo del Paramillo está un poco más al oriente de esta zona, pero bueno, en gracia de discusión, significa que sobre el nudo del Paramillo está la represa de Urrá, que ha generado muchos conflictos. Están sobre esta zona los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chihuahua, muy conocidos por la presencia criminal del EPL, ahí lo vemos, y las FARC, que el señor de Ruz no la coloca ahí, pero ahí están las Autodefensas Unidas de Colombia, los más llamados paramilitares, que son una consecuencia de todas esas divisiones del EPL y de los crímenes que cometieron. La riqueza ganadera, la capital más importante de la zona, que es Montería, que tiene proyección hacia allá, ese riquísimo golfo que debería ser un puerto internacional de entrada y salida de recursos y de otras cosas, el río Atrato que nos conduciría a formar el canal interoceánico, las empalizadas palenques donde los indígenas, perdón, los negros huyeron cuando los torturaban o los explotaban los blancos en la época de la colonia. Están los resguardos cativos o los parques nacionales. Entonces, aunque no es exacta la ubicación sobre el terreno de los ítems que aquí vemos, sí nos indica la gran importancia geoestratégica de esta zona y nos explica por qué el EPL se asentó allí. Ah, esa sería la explicación. Mi coronel, usted nombró la represa de Urrá. ¿Cómo ha incidido esta represa en el entorno geohumano de su construcción? Muchísimo, con el demasiado, más de lo que nos imaginamos, por las siguientes razones. Porque ahí vemos que la represa de Urrá tiene una ubicación geográfica fundamental cerca del Golfo de Urabá, sobre el municipio de Tierra Alta y con base en el río Sinú, que recibe al río Esmeraldas y a otros que van formando la represa para formar la hidroeléctrica, que no es sino cruzar una parte de la cordillera y se llega al cañón y al valle del río San Jorge, que si baja, pues está metido en toda la zona de la serranía de Ayapel con sus tres ramificaciones, Avive, Ayapel y San Jerónimo, o que saldría en un contacto directo con toda esta riqueza hídrica que conduce hacia Urabá y al Golfo de Urabá. Entonces tiene unos valores geoestratégicos incalculables. Como ya dijimos, desde la época de las invasiones de los años 20 es una zona que tiene bastante potencialidad agroindustrial, mucha fertilidad, y que por los pliegues que hay en la cordillera y las condiciones geográficas es ideal para que se muevan grupos armados y tengan control geohumano. Eso por un lado. Pero ese trabajo de larga data que ha hecho el Partido Comunista, primero el comunista de línea soviética, y luego el chino, y luego el ELN, que también estuvo en la zona, y además la aparición de los mal llamados paramilitares, pues convierte en una zona de altísima conflictividad armada, social, política y económica. Y de remate, el Estado construye esta necesarísima represa para que le surta de electricidad a toda la región, pues al final ese se convierte en un punto, en un imán que atrae a todos los grupos armados, que atrae la violencia, que atrae unas protestas, algunas válidas, otras no tan válidas, de los campesinos que viven en la región, que se sienten afectados por los efectos de mm, concentrar las aguas en la represa, les quita potencialidad hídrica a sus fincas. Entonces tienen los miembros de la junta directiva de la hidroeléctrica que negociar, y ya cuando van a negociar con los campesinos se infiltran los comunistas y comienzan a exigir el oro y el moro. Entonces lo que se forma alrededor de eso es una zona de conflictos de todo tipo, social, económico, cultural, político, y una presencia coactiva de todos los grupos armados exigiéndole dineros
y amedrentando tanto a los funcionarios oficiales de la hidroeléctrica como a los contratistas que allí trabajan. Y de remate, los grupos armados poniéndole obligación a los contratistas que tienen que pagarles extorsiones y fuera de eso, tener dentro de sus cuadrillas de trabajadores a gente que pertenezca a sus movimientos. Entonces, cuando llegue el ejército allá, por eso es que está tan de moda y veíamos hace unos meses, que por allá un teniente estúpido le dio por disfrazarse de guerrillero para ir a hacer inteligencia y, y, y cometió una serie de errores y entonces le dio pie al señor Petro para decir que el ejército andaba con los paramilitares, no fue un error del oficial en lugar de entrar de frente a registrar las casas, hacerlas, lo que tenía que hacer por hacer una figura mucho más elaborada, terminó metiéndolas de caminar y esa gente está muy organizada y el señor Petro sabe el valor geoestratégico que hay ahí y por eso es que a cada rato va a Córdoba y tiene a un payaso en televisión diciendo que su familia era dueña de una zona de ahí, las entregó para la repartición de tierras porque él sabe que ese emporio geoestratégico no se puede perder. Y aquí en Colombia pensando en la pelea entre Uribe y Santos. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, entrando ya a la parte operativa militar, ¿cuál fue el balance de la ofensiva militar sostenida por el ejército contra las cuadrillas del EPL en el Alto Sinú durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1968? Pues mi coronel, cuando ya el comandante de la Cuarta Brigada entregó el balance eh, muy positivo, era el informe de 25 bandidos dados de baja y 44 capturados. Entre los 25 dados de baja estaba Pedro Vázquez Rendón, de quien siempre existió la duda si lo mataron ellos o fue que murió por efectos de las heridas que tuvo en el combate con el ejército. Pero todo parece indicar que las dos cosas coinciden. El tipo quedó herido y luego Caraballo, que quería quedarse con el mando de la cuadrilla, ordenó fusilarlo, con el cuento de que le estaba dando una sepultura digna porque ya no tenía eh, forma de salvarse. Y otros bandidos cayeron aquí, vimos al tal Ricardo Torres y otros, que eran muy importantes, eran fundadores del EPL y que tenían nivel intelectual alto y organizativo. Y hubo cuatro capturas de mujeres muy importantes. Edilma del Cristo Estrada Núñez, por el apellido del Cristo, naturalmente oriunda de la región. Vilma Enríquez Simanca, también oriunda de la región, que era la concubina de Pedro Vázquez Rendón. Y otra, Yolanda Ovalle, eh, era la compañera de Bernardo Ferreira Grandet, que fue otro de los delincuentes importantes del EPL, que fue detenida. Y también cayó una que se llamaba Heroila Quintana, alias La Gorda, que tenía mucha incidencia dentro del grupo. Entonces, el grupo fue parcialmente eliminado. Hubo un error del gobierno del señor Gerard Restrepo, que asumió que todo estaba en un éxito total y salieron a dar estas declaraciones desde los mandos militares hasta, obviamente, los altos funcionarios del Estado ansiosos de darse publicidad. Y como de remate, en esos días vino el Papa Pablo VI a Colombia. Entonces, como la noticia estaba en boga, los combates estaban en boga en Huila, en Cauca, en el Sinú, en Santander, mientras aquí hablaban de paz y los obispos organizaban el sínodo ese famoso de Medellín del año 68, pues la verdad era que los combates y la guerra estaba muy intensa en Colombia. Entonces, el señor Lleras, para demostrar de que su paz le funcionaba y que su reforma agraria le funcionaba y que fuera eso le ha traído el Papa a a un país muy católico, salió a darse publicidad y mostraban todo este material que se ve ahí en la parte inferior de la foto, decomisado, las banderas del Partido Comunista, lo de las ligas campesinas y lo de las juntas patrióticas de liberación, populares de liberación mejor, y la lista de los bandidos muertos, ¿no? Y ahí mencionaba a varios de esos que hemos relatado aquí, y lo mismo ponía de presente que se les han decomisado 47 armas entre fusiles y carabinas, algunas pistolas,
y municiones, y que eso ya era el fin del fin, pero no resultó ni siquiera el fin del delfín. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué sucedía entre tanto con las FARC en otras regiones del país? Pues las FARC estaban en su plan, estaban en su estrategia y seguían delinquiendo y el ejército seguía patrullando y buscándolos y había combates seguidos en la zona de Huila, en Tolima, Caquetá, Cauca. Y en esos días, también estando aquí de visita del Santísimo Papa, hubo un combate en límites de Ovo, prácticamente la zona rural de Neiva, y ahí fue dado de baja un bandido que el ejército lo venía buscando hacía rato, un bandido que lo llamaban el Cabo Resortes. Ese delincuente era miembro de la cuadrilla de Januario Valero y era uno de los que ha participado en la famosa emboscada de la Perdiz, que ya la vimos aquí también, cuando asesinaron 17 soldados del batallón Boyacá, en los límites entre Algeciras y El Pato. Entonces, la baja de este bandido, pues, indicaba que las FARC estaban muy activas y que desde luego la fuerza militar estaba comprometida en una cantidad de operaciones que parecían interminables. Mi coronel, de igual manera, ¿qué sucedía entre tanto con el ELN en otras regiones del país? Pues en este caso tenemos que hablar muchísimo, porque en plena visita del Papa, los curas publicaron un documento que lo veremos en otro ejercicio, en el cual decían, un sector grande de la Iglesia Católica publicó un documento en el cual decía que la revolución armada era válida como un medio de liberar los pueblos. Y a partir de ese documento y otros fue que se realizó la famosa Consejo Episcopal que hubo en Medellín, que es tan famoso y lo nombra tanto la Iglesia Católica. Y al mismo tiempo, los bandidos del ELN, que hacían parte de ese cuento de la paz, porque era una paz condicionada a que les tienen que ceder todo lo que ellos quieren, o si no habrá guerra, que es la teoría de la teología de la liberación, que manejan esos curas bandidos que pertenecen al ELN. eh, San Pablo Bolívar se presentó una emboscada, un combate muy sangriento en el cual murieron 9 personas, 4 soldados, 4 campesinos y un bandido. Fue un combate muy fuerte y quedaron otros heridos. eh, y había gente, obviamente, de los que estaban en Medellín promoviendo, no eran todos, no tenemos que ser claros, no eran todos los sacerdotes que estaban allí reunidos, pero sí había otros que estaban infiltrados ahí, dándole esa dinámica a ese foro y promoviendo la revolución armada. Recordemos que entre los curas que se ordenaron aquí en Bogotá, en el templete que el Papa los ordenó, estaba Bernardo López Arroyave, quien ya tenía para la época 42 años de edad y había comenzado con vocación tardía, y luego fue el fundador de la cuadrilla Carlos Alivio Buitrago y de la Bernardo López, que lleva su nombre en el Magdalena Medio, pero había más, no era el único. Y entre esos también estaba uno de los sacerdotes que después fue muy conocido en El Salvador y en Nicaragua durante las guerras y la violencia que hubo allá, que fue don Ernesto Cardenal. Entonces, en síntesis, el ELN estaba tan activo como el EPL y como las FARC, y como vamos a una competencia de bandidos a ver cuál le hacía más daño al país, y todos dentro de la misma ideología, pero con enfoques diferentes de cómo aplicarla. Mi coronel, sabemos que el EPL se desmovilizó. Esta desmovilización trajo soluciones reales de paz a los colombianos. Pues, mi coronel, esta es una de las fotos que nos relata, nos recuenta, nos reconstruye ese momento, y como usted ve, ahí hay un fusil G3 sobre la mesa, el bandido está entregando un galil, el bandido es un campesino indígena de la zona, y el que le está recibiendo el señor Rojas Virriero, un indígena del Cauca, de los delegados del gobierno
barco recibiendo las armas a los bandidos. Y toda la gente de la región observando, obvio, ahí entre esa gente estaban los milicianos y los que los apoyaban, y aparentemente era un gesto de paz de esas guerrillas, pero como ya lo hemos repetido muchas veces, esa tendencia al divisionismo y a generar nuevos grupos, entonces lo que causó más bien fue que finalmente, como las FARC los querían matar porque les tenían cuentas por cobrar de todo lo que habían hecho y además porque si estos se retiraban de las armas y seguían con la política, pues les iban a quitar una zona geoestratégica fundamental a las FARC, ya que nunca se pudieron poner de acuerdo, aunque eran comunistas todos, por las dos visiones, la maoísta y la soviética. Entonces la solución era eliminarlos, era asesinarlos. Pero como ya los finqueros habían comenzado a crear sus propios grupos de justicia privada para pelear contra todos los bandidos que les hacían daño, entonces la familia Castaño formó las autodefensas o paramilitares que llaman, y la mayoría de estos jóvenes que se desmovilizaron del EPL, viendo que los estaban asesinando porque efectivamente ocurrieron masacres fortísimas como las que hemos analizado aquí, perpetradas por orden de la UPA y de las FARC, entonces esta gente se fue para los mal llamados paramilitares y quiere decir que ahora integran esos grupos y que algunos se desmovilizaron en el gobierno de Uribe, pero que han vuelto a armarse, y eso es una violencia eterna derivada del comunismo, pero nos la presentan de otra manera, porque si los comunistas no hubieran comenzado a armar toda esta gente y a meter en la idea de la violencia, pues habría habido conflictos, claro que los hay, no vamos a decir que sería un paraíso terrenal, pero no creemos que se hubiera llegado a esos extremos que se siguen viviendo, y ahora el señor Petro, viendo esa zona, la está incendiando más porque está induciendo a la ocupación de tierras por la fuerza, y las FARC que están en este momento con él seguramente le están exigiendo que todo lo que haga ya tiene que hacerlo a favor de ellos, o si no, no le firman nada, y ahí tenemos que esa violencia se va a eternizar porque es una zona muy rica. El señor de Rux tampoco lo cuenta en su informe cómo es, lo que lo menciona es como la violencia del Estado contra esta gente que se levantó en armas. Y al revisar los hechos históricos nos damos cuenta que hay mucho más tela para cortarle. Entonces, en síntesis, eso pues nos indica que no es posible que haya paz porque la región lo que se ha multiplicado es la violencia. Mi coronel, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por cabecillas, grupos bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano y en este caso particular del EPL. Mi coronel, ¿usted nos puede enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al exitoso balance operacional
del Ejército Nacional contra terroristas del EPL en el Alto Sinú en agosto de 1968? Pues, Nicolás, miremos nomás estas dos de una larga lista que hemos repetido varias veces. Primero, sin lugar a dudas, esto hay que historiarlo e historiarlo muy bien, porque afortunadamente hasta los mismos bandidos del EPL confiesan su realidad interna y confiesan ahí en esos documentos por qué se asentaron en esa zona. Y con la información que hoy en día del Instituto Agustín Codazzi, el mismo departamento de Córdoba, de estudios que han hecho entidades académicas, la prospección que eso tiene, la lógica geopolítica, pues eso urge escribirlo y dejarlo como documento de consulta porque son unas realidades muy fuertes para el país. De otra manera, mirando todo este contexto, que en la pregunta anterior usted refería si trajo paz o no la desmovilización de un buen sector del EPL, pues quiere decir que el Estado colombiano tuvo muy mal aprovechada esa situación. Vamos a suponer aquí algo desde otra perspectiva, que lo que se hizo en el gobierno Barco y Gaviria de que estos bandidos entregaran las armas y se hubieran desmovilizado, estuvo bien hecho. Pongamos, démosle ese valor idealista a eso. Entonces, estuvo bien hecho. Y los siguientes gobiernos que hicieron para que eso se continuara y esa región se potenciara como un polo de desarrollo nacional y de ejemplo de la transformación hacia una Colombia distinta, pues no, no porque las FARC siguieron cometiendo crímenes allá y los mal llamados paramilitares vieron que eso era una zona muy rica, que no la podían desperdiciar, y de remate con ese contexto geoestratégico, geohumano y geocultural que acabamos de analizarle a la hidroeléctrica de Urrá, lo que se convirtió fue como eh, un poco de miel para atraer moscas que vienen a sembrar virus allí. Entonces, muy mal aprovechada la administración del EPL y por no conocer la historia de lo que nos pasa, esa violencia se está repitiendo allá. Con eso resumiríamos las reflexiones que ya las hemos repetido todos estos días en torno a ese problema. Adelante, mi coronel. Mi coronel, me voy a permitir leer las conclusiones que envía mi coronel Eugenia Alarcón. La intitula de la siguiente manera. El Partido Comunista Colombiano Chino, el EPL y la Estela de la Muerte. El nacimiento del Partido Comunista Colombiano trajo consigo su necesario brazo armado, el EPL, pero también al ELN, todo dentro de la concepción de un plan estratégico que fue aplicado por este partido, pero siendo producto de la ruptura chino-soviética y las tensiones del campo socialista, lo que dio cabida a frentes políticos internacionales como China, Albania, Cuba y Nicaragua. El Frente Popular de Liberación, de acuerdo con el comunismo maoísta, junto con las bases de apoyo, dio pie a las juntas patrióticas de liberación, de donde salió el poder popular aplicado en regiones como el Alto San Jorge y el del tema de hoy, el Alto Sinú, dos ricas zonas bañadas por sendos ríos que hacen apta la tierra que estos ríos bañan, zonas en las cuales empezó la práctica del método de la guerra prolongada popular. He aquí la importancia de estas que, como vimos en anteriores ediciones, dio a grupos de bandoleros liberales como Resistencia Campesina al norte de Antioquia y el sur de Córdoba,
y terminaron en apoyo del movimiento revolucionario liberal. Aunque éstas entregaron las armas, con ofertas de amnistía, tierras y apoyo institucional, jamás llegó a feliz término, a más de las duras condiciones para el campesinado, lo que logró la integración para la formación del EPL y el retorno a la violencia con más poder sanguinario. De aquí en adelante vinieron a consolidarse las juntas patrióticas y el desarrollo de las operaciones militares por parte de las fuerzas militares, quienes debilitaron la infraestructura mediante el desarrollo de cercos militares que obtuvieron como resultado gran cantidad de bajas como las compendiadas hoy en el programa. Los que lograron sobrevivir, unos se amnistiaron y otros se quedaron a formar las disidencias, pero la estela de muerte les siguió acompañando, primero para la ocupación de las regiones antes dominadas por el EPL y un fatídico plan de exterminio desarrollado por la FARC, que llevó a masacres, en especial en las fincas bananeras, sitios de trabajo de los amnistiados que pasaron a llamarse esperanzados por las nuevas denominaciones de sus nacientes partidos políticos, Esperanza, Paz y Libertad. La historia del EPL siempre fue trágica de todos los frentes o en todos los frentes que tuvo. Hoy solo queda un reducto llamado Los Pelusos, dedicados al narcotráfico y la delincuencia común. Tener conocimiento de esto es abonarle al futuro para que esta estela de sangre deje de funcionar para ensangrientas acciones terroristas auspiciadas por los politiqueros de siempre y evitar que reaparezcan con más crueldad en la vida del país y especialmente en nuestro campesinado. Por eso reiteramos la invitación para que consulten y analicen y estudien los más de 570 episodios de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, disponible en nuestra página web de Fundel para que nada de esto se vuelva a repetir. Esa es la conclusión que envía mi coronel Alarcón, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Sí, es como una reconstrucción que complementa lo que estamos aquí analizando y que nos demuestra que es la falta de foco, de claridad, de entender los fenómenos como son, de entender a qué le apuntan estos grupos criminales cuando se organizan de esa manera, lo que nos ha llevado a que la violencia se eternice y además la corrupción, ¿no? Porque todo esto le sirve es para eh, gastar dinero raudales. Creemos que si alguien se hiciera un trabajo juicioso y determinara cuánto dinero ha costado todas esas desmovilizaciones y procesos de paz, sumándole todo, pasajes, viáticos, sueldos de todos esos delincuentes de cuello blanco que contratan para que sirvan de mediadores del Estado, reuniones, congresos, eh, proyectos que nunca terminan, zonas veredales, etcétera. Con eso ya hubieran construido tal vez la solución a todos los problemas del campo, pero como nadie le pone cuidado a eso, sino es la politiquería y el oportunismo. Entonces, como un círculo vicioso, una cantidad de cáscaras resbalosas que se pisan y se resbala, se pisan y se resbala y no se encuentra un camino por donde andar con destinos específicos. Llegamos al final del ejercicio. Hoy tampoco tendremos jornada académica nocturna. Mañana continuaremos con nuestra actividad de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada. A todos un feliz día y muchísimas gracias por su compañía. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.